Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, pues dependiendo del horario en el que estés escuchando este programa, este podcast o como yo lo llamo, blogcast de astronomía, Blogcastronomy. Y bueno, mi nombre es Jorge González, soy astrónomo aficionado y lo que voy a intentar es, a través de estos programas, es hacer un poco de divulgación astronómica, porque bueno, lo tenemos un poco, vamos a decir, olvidado. La gente nos enseñan pues desde el colegio el sistema solar y absolutamente nada más, ¿no? Tampoco nos crean esa intriga sobre lo que hay más allá de nuestra frontera espacial. Y bueno, quizás así despertemos la curiosidad y el ansia de conocimiento de alguien que haya caído por aquí y le despertemos esa intriga sobre la astronomía y sobre quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos en el universo, ¿no? Y bueno, así ayudamos también un poco a, como ya digo, a la divulgación. eh, y si conseguimos, oye, que quizás niños de 5 años escuchen el programa y se despierten esa curiosidad en ellos, quizá consigamos a los científicos del mañana que nos ayuden a progresar científica y tecnológicamente, ¿no? Eh, Quiero empezar diciendo que no soy científico, me encanta la astronomía, soy astrónomo, como ya digo, aficionado, y lo que voy a intentar es todos los conocimientos que he ido adquiriendo en todos estos años de leer libros, de ir a observatorios, de coger aunque sea unos prismáticos y mirar la luna, pues intentar trasladarlos de la manera más didáctica y educativa y sencilla posible, pues para que todos lo podamos entender y podamos quizás encontrar alguna respuesta y que evidentemente ya se sabe gracias a la ciencia y quizás hacernos alguna pregunta que más adelante en el tiempo pues quizás sea respondida por los científicos en cuestión, ¿no? Quiero empezar este capítulo, este programa, empezando hablando de los agujeros negros, ¿no? Porque son una de las cosas que más nos llaman la atención, eh, porque son al final cuestiones que quizás se nos escapen al pensamiento y la mayoría de las veces a la imaginación, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es usar precisamente eso, la imaginación, para visualizar los agujeros negros, cómo se comportan, de qué están compuestos, de dónde salen y qué son, ¿no? En realidad. Eh, Podéis mandarnos o mandarme vuestras preguntas, las cuales serán seleccionadas, obviamente, porque si no, no nos dará tiempo a contestarlas todas. Podéis mandar vuestras preguntas si queréis que os resolvamos alguna duda o si tenéis alguna cuestión en particular de la que queráis que hablemos en el programa, podéis hacerlo a través de Instagram, en la página de Instagram, eh, que se llama igual que este podcast, ¿no? Blogcastronomy, con Y en inglés. Lo podéis encontrar en Instagram o a través del correo electrónico que es blogcastronomy@gmail.com. Entonces lo que voy a hacer es empezar por, como ya digo, los agujeros negros y más adelante pues iremos entrando en otras materias pues quizás más sencillas, quizás más difíciles, en cuestión ya de las preguntas que nos vayáis dejando en el correo y en Instagram, ¿no? Pues los agujeros negros y los cuásares son dos de las áreas más emocionantes, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones, pues desconcertantes de la astronomía moderna. Por suerte, para los astrónomos, ambos temas están muy relacionados. Vamos a intentar explicar un poco la conexión entre estos dos misterios y a proporcionar un poco de información sobre los núcleos activos de la galaxia bueno, un grupo, por ejemplo, al que pertenecen los cuásares, ¿no? Puede quizá que nunca veas un agujero negro a través de tu telescopio. Prácticamente seguro que no lo veamos a través de un telescopio casero, ¿no? Pero te garantizo que cuando le digas a la gente que eres astrónomo, si es que escuchas este podcast y estás estudiando para ser astrónomo, te preguntarán que qué es un agujero negro. Es la pregunta que más solemos hacer la gente, ¿no? Vamos a intentar ofrecer toda la información posible de la manera más sencilla posible. Eh, un agujero negro es un objeto en el espacio eh, cuya gravedad es tan potente que ni tan siquiera la luz puede escapar de su interior, ¿no?
Por este motivo los agujeros negros son invisibles o eran invisibles porque en el año 2019, más concretamente el 10 de abril del 2019, el Consorcio Internacional del Telescopio del Horizonte de Sucesos encontró una imagen de un agujero negro supermasivo que estaba ubicado en el centro de la galaxia M87. Lo podéis buscar a través de internet, en la galaxia M87, y vais a ver la primera imagen real de un agujero negro, la primera vez que se vio un agujero negro. Los agujeros negros hasta ese momento solamente existían sobre la teoría, gracias a la relatividad general de Einstein, pero ya os digo que en el año 2019, en la galaxia M87, se pudo ver por fin la primera vez un agujero negro, ¿no? Puedes caer dentro de un agujero negro, pero aunque quisieras, no podrías salir de él. Y créeme que realmente ibais a querer hacerlo, ¿eh? Ni siquiera podrías llamar por teléfono a casa, garantizado. Así que E.T., el de la película de 1982, tuvo suerte de aterrizar en California y no en un agujero negro. Eh, Cualquier cosa que entre en un agujero negro pues necesita más energía de la que tendrá nunca para poder retroceder, ¿no? Para poder dar marcha atrás. El nombre formal con el que se conoce esa energía es la velocidad de escape. Los ingenieros aeroespaciales utilizan ese término para referirse a la velocidad a la que debe viajar un cohete o cualquier otro objeto para escapar de la gravedad de la Tierra, que es aproximadamente 11 kilómetros por segundo, más o menos, ¿eh? Y para entrar, bueno, para salir de la Tierra y entrar en el espacio interplanetario. Los astrónomos emplean el término de forma similar para referirse a cualquier objeto del universo, ¿vale? La velocidad de escape. La velocidad de escape en la Tierra, como ya os dije, es de 11 km por segundo. Los objetos con una gravedad más débil tienen velocidades de escape más lentas. Por ejemplo, la velocidad de escape en Marte es solo de 5 km por segundo. Y los objetos con gravedad más potente tienen velocidades de escape mucho superiores, muy superiores. En Júpiter, sin ir más lejos, la velocidad de escape es de 61 km por segundo, lo cual es una barbaridad. Sin embargo, el campeón del universo en velocidad de escape es un agujero negro. La gravedad de un agujero negro es tan fuerte que su velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz, que es aproximadamente de 300.000 km por segundo. Pues nada, ni tan siquiera la luz puede escapar de un agujero negro. Tendrías que viajar mucho más deprisa que la velocidad de la luz para escapar de un agujero negro y nada, ni siquiera la luz viaja más deprisa. O sea que si caéis en un agujero negro, daros por fastidiados. En el año 2011, un equipo de físicos publicó un resultado, cosas que tengo por aquí escritas, un equipo de físicos publicó un resultado de un experimento en el que habrían encontrado indicios de que algunos neutrinos, un tipo de partícula subatómica, viajan más rápido que la velocidad de la luz. Esto de momento ya se ha descartado. Es una noticia que habíamos tenido, que había, pues bueno, generado bastante revuelo porque al parecer en el CERN en Suiza habían encontrado esta partícula, el neutrino, que ya se conocía, pero habían hecho pruebas y al parecer había viajado más rápido que la velocidad de la luz, pero luego más adelante con el tiempo y siguientes investigaciones se demostró que no, que había sido un error de cálculo, ¿no? Como ya digo, posteriormente los expertos detectaron el error del experimento. Había un conector eléctrico suelto y esto pues evidentemente da fallos de cálculo. A los físicos no es que les faltase un tornillo, pero la situación seguía siendo bastante mala, ¿no? Por ello. Algunos científicos propusieron una clase hipotética de partículas llamadas taquiones que pueden moverse más rápido que la luz. De hecho, si existen los taquiones, nunca pueden viajar a una velocidad menor que la de la luz. No obstante, la teoría de que existen estas partículas no está ampliamente aceptada y no se ha encontrado de momento indicio de que exista ningún taquión en este sentido. Los científicos detectan agujeros negros cuando ven gas girando a su alrededor, que está demasiado caliente para encontrarse en condiciones normales. Cuando hay chorros de partículas de energía elevada que escapan como si intentasen no caerse.
Quiero decir, vamos a ver, los chorros no proceden del interior del agujero negro, sino del área circundante, ¿vale? De alrededor. Y cuando las estrellas corren dibujando órbitas a velocidades fantásticas, como impulsadas por la fuerza gravitatoria de una enorme masa invisible, pues es cuando se pueden detectar estos agujeros negros, ¿no? ¿Cómo es un agujero negro? Por dentro. Bueno, pues tenemos un agujero negro que está formado por, de momento, mm, muchas partes, pero voy a centrarme en tres, ¿no? Una es el horizonte de sucesos, que es el perímetro del agujero negro, ¿no? El borde, la frontera. Luego está la singularidad, que es el núcleo del agujero formado por la compresión definitiva de toda la materia en su interior, ¿vale? De lo que absolutamente nada puede escapar. Pesa tanto y es tan denso y tiene tantísima gravedad y tanta masa en su interior que es imposible salir de ahí. Y luego están los objetos que caen, que es la materia que cae del horizonte de sucesos hacia la singularidad, hacia el centro del agujero negro. Vamos a detallar un poquito estos tres puntos porque me parecen muy interesantes y creo que así los vamos a poder entender todos muchísimo mejor lo que es un agujero negro, ¿no? Vamos a empezar con el horizonte de sucesos, que es ese borde, esa frontera que recubre ese agujero negro, ¿no? Imaginaos una esfera, eh, imaginaos la Tierra. La Tierra tiene una atmósfera. ¿Vale? Imaginaros que la atmósfera es el horizonte de sucesos. A partir de ahí es lo que separa la Tierra del espacio, ¿no? Pues en un agujero negro pasa exactamente lo mismo. La atmósfera, por llamarlo de alguna manera, del agujero negro es ese horizonte de sucesos, ¿no? Lo que separa lo que es el agujero negro, la singularidad, del resto del universo. Eh, bueno, tengo aquí escrito que el horizonte de sucesos es una superficie esférica que define el agujero negro. Después de que un objeto entre en el horizonte de sucesos, nunca más podrá salir del agujero negro ni ser visible de nuevo para alguien desde fuera del agujero negro. Y absolutamente nada del exterior se puede ver desde dentro del horizonte de sucesos. Quiero decir, desde afuera del horizonte de sucesos no se puede ver absolutamente nada de dentro del agujero negro y desde dentro del agujero negro no se puede ver absolutamente nada de fuera. Así que por eso son negros, ¿no? Por eso se llaman negros, aunque realmente no son negros. Pero bueno, entraré en detalles más adelante. El tamaño del horizonte de sucesos es directamente proporcional a la masa del agujero negro. Si hacemos que el agujero negro sea el doble de masivo, su horizonte de sucesos será el doble de amplio. Si los científicos tuvieran una forma de comprimir la Tierra hasta que se convirtiera en un agujero negro, no la tienen, y si la tuvieran no te iban a decir cómo se hace, nuestro planeta tendría un horizonte de sucesos de menos de unos 2 centímetros de diámetro, para que nos hiciésemos una idea, ¿no? Es como si la atmósfera de nuestro planeta fuese menor de 2 centímetros, que no lo es bastante más grande. En los dos agujeros, bueno, los dos agujeros, iba a decir otra cosa, pero la dejo para después. Según los datos con los que cuentan los científicos, no hay agujeros negros más pequeños que 3 masas solares y 18 kilómetros de diámetro. Quiere decir, el agujero más pequeño que se podría detectar sería 3 veces superior a la masa del Sol. A partir de ahí, agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la singularidad y de los objetos que caen, pues para terminar de detallar esas tres partes que creo fundamentales de un agujero negro, ¿no? Cualquier cosa que cae dentro del horizonte de sucesos se mueve hacia la singularidad y se fusiona con esta, la cual creen los científicos que es infinitamente densa. Porque, bueno, la singularidad, imaginaros un estanque que en el centro tuviese un sumidero. ¿Vale? El estanque iría, lleno de agua, obviamente, iría entrando por ese sumidero, ¿vale? Y ese sumidero sería la singularidad del agujero negro. Los científicos creen que es infinitamente densa, entonces no sabemos qué leyes de la física se aplican para estas densidades tan elevadas, así que no podemos describir cómo son las condiciones realmente, porque las leyes de la física en un agujero negro se ven completamente distorsionadas, precisamente por esta curvatura del espacio-tiempo que hay dentro de la singularidad, que es imposible ahora mismo de saber, ¿no?
Algunos matemáticos piensan que en la singularidad podría haber algún agujero de gusano. Tampoco lo sabemos. Un paso desde el agujero negro hasta otro universo, ¿no? Por poner un ejemplo. El concepto de agujero de gusano pues, ha inspirado a muchos autores y directores de cine a producir una gran cantidad de material de ciencia ficción sobre este tema, pero se limitan a buscar información sin saber si realmente existen. Una película muy interesante, es Interstellar. Si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. Está muy bien basada científicamente en los agujeros negros, ya que el físico teórico al cual acudieron para poder hacer esta película y poder hacerla lo más científicamente fiel posible, Kip Thorne, fue estudiante de uno de los estudiantes prodigios del doctor, que en paz descanse, Stephen Hawking, y la película detalla muy bien lo que es un agujero negro y cómo se podría comportar el espacio-tiempo con un agujero negro dentro del agujero negro, ¿no? La mayoría de los expertos piensan que los agujeros negros de gusano, que los agujeros de gusano no existen, y aunque existieran tampoco tienen forma de verlos dentro de los agujeros negros ni profundizar en su conocimiento poco a poco, ¿no? Ya digo, no se puede ver desde afuera hacia adentro de un agujero negro, ni desde dentro hacia afuera, ¿no? Por lo tanto, de momento es improbable, no imposible, que podamos saber si hay agujeros de gusano dentro de un agujero negro. Otra teoría que hay pues afirma que en lugar de que en el hipotético agujero de gusano se conecta con otro universo, hay un agujero blanco, que es lo opuesto a un agujero negro, obviamente, el yin y el yang, que es un lugar en el que una energía enorme inunda el otro universo, como un regalo de nuestro universo. Quiero decir que todo lo que entrase en ese agujero negro saldría por ese supuesto agujero blanco hacia otro universo. Quizás que el agujero, para que nos entendamos bien, que el agujero negro chuparía la masa que le cayese dentro y, como un sumidero en un estanque, la dejaría caer en otro universo diferente, en un universo distinto, ¿no? Lo que se conoce como los multiversos. Es una teoría, una hipótesis más bien, que de momento no se puede demostrar. Pero bueno, esta idea también parece errónea, pero aunque fuera correcta, tendríamos que viajar a otro universo para ver realmente si es así, ¿no? Viajar a otro universo, si es que existe otro, de momento es imposible. Ya no voy a decir improbable, de momento es imposible. Sin embargo, la otra posibilidad es buscar agujeros blancos en nuestro propio universo, donde puede aparecer un agujero de gusano de otro universo. Quién sabe, ¿no? Los científicos no han encontrado de momento absolutamente nada así, ni se espera que se haga en las próximas décadas, aunque bueno, sería todo un hallazgo, la verdad. En alguna ocasión se ha sugerido que los cuásares brillantes podrían ser agujeros blancos. Hoy en día los astrónomos han conseguido explicaciones perfectamente correctas para los cuásares. Por lo tanto, por lo que a mí se refiere, los astrónomos quedan exonerados de toda responsabilidad sobre este tema, ¿no? ¿Cómo es la región que rodea un agujero negro? Esto es lo que observan los científicos en las regiones próximas a los agujeros negros, ¿no? Por ejemplo, materia gaseosa que cae hacia el agujero y que gira en una nube achatada llamada disco de acreción, que es lo que rodea todo el horizonte de sucesos, que es esa frontera. Lo que hay fuera de ese horizonte de sucesos sería toda la materia gaseosa que cae hacia el agujero negro y que gira en esa nube achatada llamada disco de acreción, que ya se sabe que no es achatada, sino que directamente rodea absolutamente todo el agujero negro y todo el horizonte de sucesos está completamente alrededor. A medida que el gas del disco de acreción se acerca al agujero negro, es cada vez más denso y más caliente. El gas se calienta porque la gravedad del agujero negro lo comprime, un proceso que se produce porque la fricción aumenta a medida que el gas es más denso. El proceso es como lo que sucede en las neveras y aires acondicionados. Cuando el gas se expande, se enfría, y cuando se comprime, se calienta. Exactamente igual. A medida que el gas más caliente y más denso se acerca al agujero negro, brilla, es decir, el disco de acreción brilla, que es lo que decíamos antes, ¿no? Todo eso que rodea es lo único que se puede ver de un agujero negro, aunque realmente no es el agujero negro, son las afueras de la frontera, los suburbios de ese agujero negro, que eso sí se puede ver, ¿no? La radiación del disco de acreción puede adoptar muchísimas formas, pero la más común es la radiación de rayos X. Los telescopios de rayos X,
como el que hay, por ejemplo, a bordo del satélite de la NASA que orbita alrededor de la Tierra, el observatorio Chandra. Detecta rayos X y permite a los científicos señalar dónde se encuentran los agujeros negros. Podéis ver las imágenes de los rayos X de Chandra voy a decirlo así, chandra.harvard.edu. Ahí podéis ver perfectamente esa radiación de rayos X, que es la web en este caso del Centro de Rayos X Chandra, y podéis hacer clic en el vínculo del álbum de fotos. Repito, chandra.harvard.edu. Ahí tenéis absolutamente las imágenes. Por lo tanto, aunque no puedas ver un agujero negro a través de un telescopio, si tienes un telescopio de rayos X situado en el espacio, si lo tienes, llámame, puedes detectar la radiación del disco de acreción de gas caliente que gira a su alrededor. Los rayos X no penetran en la atmósfera de la Tierra, así que el telescopio debe estar por encima de la atmósfera, ¿vale? Si conseguís poner un telescopio por encima de la atmósfera, seréis multimillonarios y os llamaréis Elon Musk. Así que si sois multimillonarios y no sois Elon Musk, pero queréis poner un telescopio de rayos X más arriba de la atmósfera, por favor, contactad conmigo a través del mail o de Instagram, que me interesaría participar en el proyecto, puede que en el espacio existan agujeros negros desnudos, sin gas que gire hacia su interior, ¿no? De ser así, los astrónomos no pueden verlos a menos que pasen por delante de una galaxia o de una estrella que esté siendo en ese momento observada, ¿no? En ese caso, se podría deducir que el agujero negro existe porque se percibe el efecto en su gravedad y en la apariencia del objeto de fondo. Sin embargo, esta situación se produce pues, en muy raras ocasiones, ¿no? Así que no nos hagamos ilusiones pensando que un agujero negro se va a mostrar para que tú o yo podamos inspeccionarlo. Ojalá, pero no es el caso, ¿no? Algo que nos vuelve locos a todos es la deformación del espacio y el tiempo en los agujeros negros, ¿no? He empezado, ya lo sé, con un tema bastante complicado, pero estoy intentando resumirlo y explicarlo de la manera más sencilla posible, ¿no? Con algunas anotaciones también que tengo por aquí que me ayudan también pues, a llevar un guión para no perdernos en otras cosas, ¿no? La deformación del espacio-tiempo. Puedes imaginar que un agujero negro es un lugar en el que se deforma ese tejido del espacio-tiempo, ¿no? Una línea recta que se define en física como el camino que toma la luz que se mueve en el vacío. Se curva cuando se acerca a un agujero negro. Cuando un objeto se acerca a un agujero negro, el tiempo en sí se comporta de una manera muy extraña, al menos tal como lo percibe un observador a una distancia prudencial. Vamos a suponer que nos movemos a una distancia prudencial del agujero negro, que no caemos en la zona de acreción, en el disco de acreción, ni llegamos al horizonte de sucesos, ni tan siquiera, evidentemente, a la singularidad, ¿no? Que estamos más afuera, que no nos está atrayendo la gravedad del agujero negro, que estamos en ese límite, ¿no? Vamos a suponer que nos movemos a esa distancia prudencial y lanzamos una sonda hacia el agujero negro desde nuestra nave espacial. Un panel eléctrico a un lado de la sonda nos enseña el tiempo que da un reloj en esa sonda. Desde la nave espacial vemos el reloj a través de un telescopio mientras la sonda va cayendo hacia el agujero negro. Vamos a ver que el reloj va cada vez más despacio a medida que la sonda se va acercando a ese agujero negro. De hecho, nunca vamos a ver cómo cae la sonda. A medida que la luz de ese panel eléctrico se desplaza al rojo, debido a esa gravedad tan inmensa del agujero negro, vamos a ver la sonda cada vez más roja por el fenómeno conocido como desplazamiento al rojo gravitatorio. Y no debido al efecto Doppler, que hay mucha gente que lo confunde con el efecto Doppler, son cosas diferentes. Esa luz del panel cambia hacia longitudes de onda más largas, igual que el efecto Doppler hace que la luz de una estrella que se separa del observador parezca cambiar hacia longitudes de onda mayores. Por ejemplo, el desplazamiento al rojo gravitatorio, aquí hay que dar un poquito marcha atrás. Ahora continuamos con el ejemplo. El desplazamiento al rojo gravitatorio quiere decir que, por ejemplo, las estrellas que se
vemos una estrella con un telescopio y tenemos la posibilidad de utilizar herramientas que lo que hacen es descomponer esa luz de la estrella, ¿vale? Descomponer la luz con rayos ultravioleta o todo este sistema que pudieran utilizar, que usan de hecho los astrónomos, ¿no? Si una estrella se está acercando hacia nosotros, el color va a ser azul, más azulado, ¿verdad? Si se está alejando, el color va a tirar a ser más rojo. De hecho, por eso sabemos y podemos medir la distancia que hay hacia otras estrellas precisamente por este efecto, ¿no? Cuanto más hacia el rojo esté la estrella, quiere decir que más alejada está o se está alejando más todavía. Si la estrella tiende a ser más azulada, con esos sistemas de medición, quiere decir que la estrella está más cerca o se está acercando, ¿no?, a nosotros. En este caso, imagínate que al cabo de un tiempo vas dentro de esa sonda, del ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Continuamos con el reloj. Voy a simplificarlo más. Seguimos en ese perímetro de seguridad alrededor del agujero negro, en el cual no vamos a caer en el agujero negro. Seguimos en ese perímetro, en nuestra nave espacial. Y cogemos a uno de nuestros astronautas y lo sacrificamos. Vamos a sacrificarlo, que vaya hacia el agujero negro y que caiga en el agujero negro. Bien, le damos un reloj con un pulsador. Y le decimos que cada segundo apriete ese botón. Nosotros recibimos esa respuesta en nuestro panel de la nave espacial, ¿no? Por ejemplo. Cada segundo él va apretando ese botón, ¿vale? Directamente. Bueno, pongamos que son las 10:59 con 00 segundos. Me da igual si de la noche o de la mañana. Vamos a poner esa hora, 10:59 con 0 segundos. Y le decimos al astronauta, empujándolo hacia el agujero negro para que la gravedad lo vaya atrayendo, que cada segundo apriete ese botón. Bien. Él va a apretar ese botón a las 10:59 y un segundo, hace clic y nosotros recibimos en el panel ese clic. Cuanto más se vaya acercando hacia el agujero negro, aunque él cada segundo apriete ese botón, nosotros desde la nave lo vamos a recibir más tarde. No va a pasar un segundo, como normalmente haría si estuviera cerca. Tardaría más de un segundo en llegarnos esa señal, ese clic. Pasaría un segundo y medio entre que recibimos cada segundo ese clic. Voy a ponerlo más fácil. Si fuesen las 10:59 y 59 segundos y el astronauta ya ha caído en el agujero negro, él, desde el agujero negro, a las 11 en punto haría un clic para confirmar que son las 11 en punto. Bien, pues nuestro reloj en la nave espacial marcaría por un tiempo infinito las 10 horas 59 minutos 59 segundos. Jamás recibiríamos ese último clic, nunca, porque el espacio-tiempo se distorsiona tanto, la gravedad es tan potente, que sería un tiempo infinito el que estaríamos esperando por ese último segundo. Es más, desde las 10:59 0 segundos hasta las 11, ese minuto, que para él pasaría un minuto, para nosotros podrían pasar millones y millones de años en ese minuto. Es algo, ya lo sé, bastante mind-blowing, como dicen en inglés, ¿no? Nos trae muy de cabeza, ¿no? Pero bueno, creo que es muy interesante. Se perdería, evidentemente. Tampoco lo veríamos entrar en el agujero negro. Simplemente el pobrecillo se espaguetizaría y bueno, se desintegraría, lógicamente. Nosotros no lo veríamos, él sufriría una milésima de segundo, pero se espaguetizaría de tal manera que todos sus átomos se descompondrían y directamente desaparecería, ¿no? Dentro de la singularidad simplemente quedaría su energía, no quedaría nada de su cuerpo, solamente su energía, su masa. Los agujeros negros pueden dar para mucho, ¿no? No voy a entrar en tema de cuásares ni púlsares de momento, podemos hacerlo en otro programa.
Pero, por ejemplo, Stephen Hawking, en 1900, la década de los 70, de 1970 aproximadamente, en 74 creo que es principalmente, eh, predijo lo que hoy día se conoce como la radiación de Hawking. La radiación de Hawking lo que dice es que los agujeros negros, vamos a decir que perderían masa, por decirlo de alguna manera. No es exactamente así, pero perderían masa, ¿no? Entonces, esta masa haría que el agujero negro fuese cada vez siendo más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta el punto de desaparecer. Lo que proponía Hawking con su estudio es que quizás, probablemente, el Big Bang, el comienzo de todo, no nos interesa lo que hay antes del Big Bang. Sería muy bonito saberlo, la verdad, pero es irrelevante porque para nosotros el espacio y el tiempo empiezan a partir del Big Bang, ¿no? Hace más de 14.000 millones de años. Hawking tenía la teoría de que probablemente el comienzo de todo fuese gracias a un agujero negro supermasivo, muy cargado, que implosionaría, por llamarlo de alguna manera, bueno, más bien explotaría por sobrecarga, por decirlo de alguna manera, y liberaría absolutamente toda la masa y toda la energía que tendría dentro, dando lugar a lo que hoy conocemos como nuestro universo. Es una teoría de Hawking que, bueno, pues de momento no se puede probar, pero es muy aceptada en cuanto a los astrónomos se refiere, ¿no? Es una de las teorías más aceptadas. Eh, ¿Cómo se forman los agujeros negros? Los agujeros negros, después de toda esta teoría, ya dejo los apuntes a un lado, ya voy a dejar volar la imaginación, eh, para que podamos verlo nosotros con nuestra imaginación también, ¿no? Vamos a poner algún ejemplo, por ejemplo, nuestra estrella, nuestro Sol. Nuestro Sol es una de las estrellas más comunes que hay en el universo, no es nada extraordinario. De hecho es de las más pequeñas que hay. La masa de nuestro Sol, en el momento en que se fuese a extinguir, que estuviese en sus últimos instantes de vida, nuestro Sol, por ejemplo, no se convertiría en una supernova, ¿no? Que eso le pasa a las gigantes rojas supermasivas, por decirlo de alguna manera. No se convertiría en una gigante roja, pero no explotaría al modo de una supernova, sino que intentaría quemar su combustible, el que le quedase, dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, intentaría quemarlo, ¿no? Para terminar pues bueno, su existencia, su vejez. La manera en lo que ocurre en ese sentido con nuestra estrella, con nuestro Sol, es que se expandiría, por eso se convertiría en una gigante roja, hasta aproximadamente, crecería tanto, se hincharía hasta llegar aproximadamente a la órbita de la Tierra. Acto seguido, lo que haría es concentrar toda su masa en un punto muy pequeño que se conoce después, cuando libere todo ese gas y lo deje flotar. Solamente quedaría lo que es un remanente, vamos a llamarlo núcleo, de esa estrella, que sería aproximadamente del tamaño de nuestro planeta y que se conoce como enana blanca. Sería blanca para siempre. Hasta que, bueno, se extinguiese porque ya no le quedase tan bien absolutamente nada más y se apagase dentro de muchos miles de millones de años. Quedaría un remanente que sería absolutamente tan pequeño como nuestro planeta Tierra, ¿no? Y eso sería lo que quedaría del Sol, y eso sería evidentemente nuestro fin, si es que no nos matamos nosotros entre nosotros antes y extinguimos a la humanidad, como parece que va a tener pinta. Los agujeros negros, por otro lado, se crean de otra manera, de estrellas evidentemente muchísimo más grandes que nuestro Sol, por ejemplo Betelgeuse o Sirio o yo que sé, VI Canis Majoris o Antares o UI Scuti, que son estrellas que nuestro Sol, en comparación con esas estrellas, es un grano de arena al lado de un balón de playa, ¿no?
Entonces esas estrellas tienen tantísima masa, tantísima gravedad, pero sobre todo tantísima masa, que se convierten en supernovas. Explotan, liberando toda su energía, pero toda su masa queda concentrada en un solo punto, que es lo que puede convertir a esa estrella en un agujero negro, en un pulsar o en un quasar directamente. Entonces, toda la masa de esa estrella, todo el peso de esa estrella queda reducida a un agujero negro aproximadamente, vamos a llamar, decir, para que nos hagamos una idea, del tamaño de nuestro Sol, que fuese un agujero negro, y toda esa masa, que puede que fuese cientos de miles de veces la masa del Sol, quedaría dentro de ese agujero negro y atraería absolutamente a todo lo que hubiese a su alrededor, y como ya decía antes, ni siquiera la luz podría escapar de él. Eh, Luego están, pues evidentemente, los agujeros negros supermasivos, que quizás sea se formen porque un agujero negro se fusiona con otro agujero negro y así sucesivamente, lo que daría pie a que ahí está la conjetura de que la mayoría de las galaxias, por ejemplo la nuestra, tendrían un agujero negro supermasivo en su centro, que sería lo que haría que, pues bueno, todo lo que hay a su alrededor rotase y terminase finalmente cayendo dentro de ese agujero negro en un futuro muy lejano. Pero bueno, ese programa lo haremos otro día. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis alguna pregunta, ya digo, podéis dirigiros al mail, que es blogcastronomy@gmail.com, o en Instagram, a través de Instagram, en blogcastronomy, @blogcastronomy, y ahí podéis mandarnos vuestras preguntas. Sin más dilación, nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias por estar ahí y un saludo. Hasta luego. No dejéis de mirar arriba.